Dios Padre, es tu palabra que vamos a estar meditando, predicando, enseñando. Bendice tu palabra, que caiga en buena tierra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Lucas capítulo 4, versos 43 y 44. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. En ese tiempo no habían las iglesias que hoy hay. Se predicaba en las sinagogas. Y luego después aparecieron las casas, las células, ¿verdad?, de oración y de estudio de la palabra. Así es como el evangelio se ha ido extendiendo. Yo esta mañana quiero meditar sobre el tema de las buenas nuevas y la venida del reino a la tierra. Y me motiva por la siguiente razón. Yo quiero que comprendamos, amados hermanos, el mensaje del reino de Jesús. Es importantísimo, ¿verdad?, que lo comprendamos, que lo entendamos, porque no se trata ahora de un reino físico, ¿verdad? No estamos hablando de un reino donde hay un rey ahí físicamente, ¿verdad?, sino que se está hablando de algo espiritual, ¿eh? Un gobierno espiritual que se manifieste en la vida de los que aceptan ser parte de ese reino. Y tú puedes decir, pero ¿por qué Jesús hablaba de eso? Eso fue de las primeras palabras que Jesús comenzó a hablar. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y ahora nosotros tenemos un privilegio maravilloso, hermano. En los tiempos de Jesús, el evangelio era más difícil. Yo, cuando me acuerdo, hace 46 años que yo llegué a Cristo. Yo era un alcohólico, un borracho empedernido, que no tenía esperanza. Ya me habían amenazado que iba a entrar al manicomio porque me daban delirium tremens y tuve tantos problemas por el alcohol. Y aunque antes me daba penita decir de eso, pero ahora yo me gozo de saber que yo pude conocer del evangelio en el momento de mayor dificultad en mi vida. Y llegó el reino de los cielos a mi vida. Y así te ha pasado a ti. Tú tienes el privilegio de hoy vivir en el reino. ¿Amén, hermanos? Amén. Y usted dice, pero ¿cómo? Yo no entiendo. Pues hay que entender lo que Cristo vino a decir. Y Él hablaba precisamente de eso. Y Él decía, es necesario, decía, para entrar en el reino de los cielos, decía, y ponía algunos factores como lo dice Juan 3, versículos del 3 al 7. Él decía que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y decía él, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, el día de ayer, precisamente la lección que nos tocaba, hubo muchos estudiantes que no se conectaron ayer, yo no sé, se dieron vacation, pero si usted se dio vacación ayer, usted me tiene que entregar la lección escrita a mano completa. Para los que no se conectaron, sí, es parte del sacrificio, porque así establecimos las reglas. Pero volviendo al tema del reino de los cielos, hermanos,
Vivimos tiempos difíciles donde diferentes gobiernos en el mundo quieren tener la hegemonía y nadie se quiere interesar por el reino de los cielos. Y qué difícil ahora es evangelizar. Qué difícil es para un creyente aceptar el desafío de la gran comisión. Y las iglesias hoy están sufriendo precisamente por eso. Mucha gente no está cumpliendo lo que Cristo hizo y para lo cual fue enviado por el Padre. Porque eso es lo importante del Evangelio. Ahora, las actividades de Jesús en su ministerio, la gente lo buscaba para ser sanada. La gente lo buscaba porque tenían espíritus inmundos y querían ser liberados. No había esperanza en muchos hasta que llegó el Evangelio a sus vidas y Cristo les trajo una esperanza bienaventurada. Llegó al más pobre y le dio una esperanza. Y llegó al rico también. Y el rico pudo ser libre de ataduras, de opresiones, de espíritus de codicia y tantos espíritus que venían y que se manifestaban. Y cuando llega el reino de los cielos a la tierra, cuando Cristo comienza su ministerio, cuando después de que el Espíritu Santo llegó, cuando el bautismo en agua y se fue al desierto por 40 días, Él comienza su ministerio. Y lo primero que dice es que el reino de los cielos había llegado a las personas. Amén. Amén. Ahí en el capítulo 4 de Lucas, que ya leímos, versículos 43 y 44, en la Nueva Traducción Viviente me gustó la forma en que lo expresan. Dice: debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Cristo vino a la tierra trayendo el mensaje del reino. El reino de los cielos, decía, no es comida ni bebida, sino es poder de Dios para salvación. Y Pablo lo enfatiza ahí en Romanos, en el capítulo 1, versículo 16. ¿Verdad? Como Pablo y los apóstoles y mucha gente empezó a entender el mensaje del reino. Amén. Amén. Ahora, ¿a qué se refería Jesús? Dice la palabra ahí en Lucas 8:1. Iba viajando, dice, de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y declarando las buenas nuevas del reino de Dios. Decía él, tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios. Y no solo lo hizo él, hermanos. Empezó a mandar a sus discípulos a predicar de estas buenas nuevas. Y lo mandó a todos los pueblos cercanos. Allí en el capítulo de Hechos 1:8, ya cuando se origina la iglesia, dice la palabra, serán testigos de mí hasta la parte más distante de la tierra. Y cuando yo estaba en el Instituto Bíblico hace muchos años, nos hablaban de la ventana 1040, que era un área que todavía no había sido evangelizada. Estoy hablando de hace 40 y pico de años. Ya hoy la ventana 1040 ha sido evangelizada. Y allí ustedes en la palabra pueden encontrar que ya Dios nos dice, cuando sea predicado el mensaje del reino, vendrá el fin. Ahora, alguien puede decir, pero pastor, ustedes están predicando de la venida de Jesucristo desde hace tiempo y nunca viene. Sí, puede ser que lo pienses, pero es nuestra responsabilidad. Porque un día de estos en la noche o no sé a qué horas puede venir Cristo por su iglesia. Y la idea es que estemos listos, ¿verdad? Como Él lo anunció.
Y qué importante es mi mamá o mi papá, o mi hermano, o mi primo, o mi tío, mis familiares, mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Lo que la Biblia habla del oikos, aquellos cercanos a mí. ¿Acaso yo les he hablado del Evangelio del Reino? Y no es cierto, hermanos, que nos hemos conformado y venimos a la iglesia los domingos, recibimos la palabra, nos vamos llenos, satisfechos. Pero ¿y qué de aquellos que están sufriendo? Aquellos que están pasando crisis, problemas, dificultades, que están enfermos y que puede ser que hoy estén vivos y mañana ya no. Gente sufriendo por las drogas, por el alcohol, qué sé yo. El mundo está en crisis, hermano. Los conflictos en las diferentes partes del hemisferio de la tierra, hay conflicto, hay guerras. Pero alguien dice, pues sí, pastor, pero siempre han habido guerras, siempre han habido plagas, ¿verdad? Pero eso no nos debe de dar el conformismo para nosotros entender la responsabilidad que tenemos como iglesia. Y ese es el llamado que yo traigo a la iglesia. De vez en cuando tenemos que venir y hablar de temas como estos, porque son importantes, hermano. Amén. Amén. Y los discípulos de Jesús, cuando Jesús los discípulos, ellos lo entendieron y pusieron manos a la obra para hablar precisamente del reino. Ahí en Hechos 5:42. Todos los días en el templo, dice, y de casa en casa, continuaban sin cesar enseñando y declarando las buenas nuevas acerca del Cristo. Y quiero decirte algo, hermano. Esta labor no la realizaba un grupo selecto, no era solo el pastor, no era solo la comisión de evangelismo, eran todos y cada uno de los creyentes. Y hay un historiador, a mí me gustó esto, que se llama August Nender. Decía él, Celso decía, uno de los primeros críticos del cristianismo, se burlaba de los cardadores de lana, de los zapateros, de los que limpiaban la lana, personas de la mayor ignorancia y desprovistas de toda educación, que eran evangelizadores. Amén, hermano. Jean Bernardi, que escribió un libro que se llama Los primeros siglos de la iglesia, explica que los cristianos debían hablar en todas partes y a todo el mundo, en los caminos y en las ciudades, en las plazas públicas y en los hogares, en circunstancias favorables o desfavorables, porque ellos tenían la misión de ir hasta los confines de la tierra, como dice Mateo 28, allí en los versículos 18 al 20. Ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Ahora, el mensaje de Jesucristo era el mensaje del evangelio. El evangelio, esta palabra significa buenas noticias. Y yo como le doy gracias a Dios porque la buena noticia llegó a mi vida y a mí me apartó del mal camino donde yo estaba. Y yo sé que a ti también. Y tú has de tener un testimonio maravilloso de lo que Dios a través del evangelio hizo y está haciendo en tu vida. Ahora, estás extendiendo el mensaje del evangelio del reino. Allí es donde las cosas hay que discutirlas y hay que analizarlas. ¿Será que realmente la iglesia de Jesucristo está cumpliendo la gran comisión como Cristo nos mandó a hacerlo? Marcos 1, 14, 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y el mensaje era: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué mensajero más maravilloso fue Jesucristo? Él trajo las buenas noticias del reino.
Y nosotros cuando leemos los evangelios, ahí en Mateo, en Marcos, en Lucas, esto es lo que resalta. Los evangelios resaltan eso. Y en Lucas encontramos las propias palabras de Jesús, quien describió su misión de esta manera: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y Mateo, ahí en Mateo 4:17 y 4:23 dice lo siguiente: desde entonces comenzó a predicar. Y el ministerio de Jesús no solo era la predicación, hermano. Él predicaba, él enseñaba, él sanaba enfermos y él liberaba endemoniados. 4 cosas. Que es lo que la iglesia está en la responsabilidad de hacer. Y hoy se ven pocas manifestaciones de los dones del Espíritu por eso. Nos conformamos a ciertos servicios donde todo sea emocional, pero a veces el Espíritu Santo no se manifiesta en milagros, en prodigios y señales, y el reino de los cielos no se manifiesta, pero estamos contentos. Ya fuimos a la iglesia, ya cumplimos, todo chévere. No dice amén, ¿verdad? Amén. Pero es la realidad, hermano. Y a veces este tema es difícil. Y yo pasé toda la semana pensando si debía de traer este mensaje. Pero el Espíritu al final me confirmó y me dijo, sí, de eso es lo que hay que hablar. Que entiendan lo que es el mensaje del reino. Y que es lo que está pasando con la iglesia. Y hay iglesias muy avivadas, hermano. Y hay iglesias con un mover del Espíritu Santo tremendo. ¿No te gustaría que eso pasara aquí? Amén. Amén. ¿No se oye? Amén. ¿Sí? ¿Por qué no tratar de que las manifestaciones del reino que se dieron en los tiempos de Cristo se den en todas las iglesias? Hay algo que está pasando que no está bien. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu vida en la lectura de la palabra? ¿Cómo es tu relación con Dios? Eso tiene que ver. Es importante. Dice Mateo 5:3. ¿Se recuerdan de las bienaventuranzas, hermano? Qué preciosas las bienaventuranzas. Cuando estábamos desarrollando el programa de Celebremos la Recuperación, parte de la temática de Celebremos la Recuperación es las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y voy a ir entrando un poco más en materia de lo que es esto. Decía Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, para entrar en el reino, en ese reino, amados hermanos, es preciso obedecer la palabra. Mateo 5:19 y 20. Qué importante los mensajes de Cristo para la iglesia. Y lo que yo estoy haciendo esta tarde, esta mañana, es trayéndote el recordatorio cuando tú tenías el primer amor con tu Cristo. Cuando no faltabas a la iglesia, cuando estabas, eras el primero que llegaba. Se iba de último, estabas en los servicios de oración, estabas en los servicios de todo tipo. Te gozabas en la presencia del Señor. El primer amor. ¿Verdad que todos hemos vivido el primer amor, amado? Pero ¿qué pasó ahora? Dice la palabra, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y qué difícil fue el ministerio de Jesucristo con los fariseos.
La palabra cuando habla de los fariseos dice que eran vasijas duras, ¿verdad? Y cuando habla del vino nuevo y del vino viejo, habla de que ellos eran un vino nuevo que no recibían la palabra. Y a veces nos sucede eso a nosotros después de un tiempo de estar en el Evangelio. Ya no somos las vasijas nuevas, ya no recibimos el aceite o el vino fresco, ¿verdad? Y nos hemos quedado con un vino agrio, un vino que no da fruto. Estoy hablando de la iglesia en general, porque yo sé que usted es una mujer y un hombre lleno del Espíritu Santo, pero estoy hablando en términos generales. La iglesia de Jesucristo está pasando momentos difíciles y tenemos que activarnos, y por eso estos mensajes, para despertar de aquel sueño en que hemos caído. ¿Amén? Amén. Ahora, Mateo 7:21 nos dice lo siguiente, mire qué importante: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Preguntémonos, y yo me pregunto, porque esto fue uno de los versículos que realmente me movió. Señor, ¿estaré haciendo yo tu voluntad? ¿Estaré yo cumpliendo con aquellas cosas que yo necesito cumplir? Mateo 6:10 les dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero por ahí andamos buscando los dólares. Tenemos 80 horas de trabajo a la semana, increíble. Me recuerdo de un hermanito que vino hace años. Pasó como 3 meses sin trabajo, no fallaban los servicios. Ahí estaba orando, pidiendo. El día que consiguió trabajo, ya no volvió. Esa es una atadura terrible en este país. ¿Y cómo está afectando a la iglesia de Jesucristo? No, pastores, que yo los domingos trabajo, no puedo. Y eso es una realidad. Y eso te va a hacer que te enfríes y que salgas de la voluntad de Dios. ¿Amén? Ahora, lo lindo de Jesús era la manera que enseñaba. ¿Se recuerdan que hablaba por parábolas? Amén. Te recomiendo leer algunos libros, por ejemplo, del Evangelio, ¿verdad? Mateo 13. Ahí está la parábola del sembrador. Y nosotros, parte del mensaje del por qué nos llamamos Semilla de Vida, es porque el Señor me dio un versículo hace muchos años sobre Lucas 8, ¿verdad? Y allí encontré el mensaje de la semilla, la palabra de Dios. Y por eso le pusimos Semilla de Vida a la iglesia. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. Todos ellos hablan del reino de Dios. La parábola del tesoro escondido, la parábola del gran precio, los tesoros nuevos y viejos, la red. ¿Eh? ¿Cuántos vamos a ir a tirar la red el próximo sábado? El próximo sábado tenemos evangelismo. Allí en Mateo 20 está la parábola de los obreros de la viña. En Mateo 22, la parábola de las fiestas de las bodas. En Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, el juicio de las naciones. En Lucas 13, la parábola de la higuera estéril, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola de la puerta estrecha. En Lucas 19, la parábola de las 10 minas. En Marcos 4, la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza. ¿Por qué estoy hablando esto? En forma sencilla, Cristo presentó el reino de los cielos. Y es que hablar, hermanos, de Jesús, el mensaje de Jesús era acerca del reino, y allí estaba hablando él de la soberanía de Dios. Él comparaba el reino con un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas.
Él la comparaba con la levadura, una parte muy pequeña en comparación con toda la masa, pero determinante para el resultado final. Él comparaba repetidamente con la simiente que se echa en la tierra y allí sufre distintas suertes. La picotean los pájaros, la ahogan las zarzas, o madura y da mucho fruto. ¿Estás entendiendo? A lo mejor un poco complejo lo que estoy hablando, pero en una forma sencilla las personas entendían el mensaje del reino. El reino de los cielos es como la levadura. Y comparaba, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Es una semillita pequeña, la que un día cayó en la tierra fértil de tu corazón y tú tomaste la decisión de recibir a Cristo en tu corazón, de entregarle tu corazón, de hacer su voluntad y no la tuya. Ese es el mensaje del reino. Otra parábola habla del que la semilla del reino crece, pero un enemigo sembró en medio de ella cizaña que creció junto al trigo y al final se aparta. No la corten, dijo el Señor. Ahora, corten la labor de la cosecha y luego vamos a hacer la separación de la cizaña y del trigo. Hay mucha cizaña en el mundo. Un momento determinado Dios va a hacer la separación. Que no estemos nosotros en medio de esa cizaña. Del tesoro escondido, ¿no? La soberanía de Dios aparece cuando Jesús compara el reino con un tesoro enterrado en un campo. Quien lo encuentra, dice, lo vuelve a enterrar y vende todo lo que tiene para poder comprar el campo y así quedarse con el tesoro que pueda satisfacer todos sus deseos. Démosle gracias al Señor porque nos hemos quedado con ese tesoro. Amén, hermano. Tenemos el tesoro del Evangelio. Le damos gracias al Señor porque nosotros estamos todavía firmes. Amén. Siendo parte del reino. Pero hay otros que no lo están. Y allí es donde tenemos que profundizar y examinarnos y decir, bueno, es tiempo de que yo hable del reino de los cielos. Porque entrar en el reino, hermanos, debe de ser lo más importante del hombre. Porque ahí se está jugando su vida eterna. Pocas horas antes de que Jesucristo fuera crucificado, Él le dijo lo siguiente. Miren qué hermosas estas palabras en Lucas capítulo 22, del 15 al 18. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Por eso tomar la cena del Señor es tan importante, tan maravilloso. Luego, después de su muerte y resurrección, Jesús se le apareció a sus discípulos durante 40 días y según podemos leer en el libro de los Hechos, continuaba hablándoles del reino de Dios. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, entendamos que no solo fue Jesucristo el que predicó el Evangelio del reino. Acordemos de Juan el Bautista, ¿verdad? Él había exhortado a las personas para que se arrepintieran, diciéndoles, Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, la iglesia de Jesucristo ya en sus orígenes
tuvo las experiencias maravillosas de la venida del Espíritu Santo. Porque la forma en que se manifestaba el Espíritu Santo en el tiempo del Antiguo Testamento era totalmente diferente a los tiempos del origen de la iglesia y de ahora. Ahora tú tienes el privilegio de que el Espíritu Santo more en ti, viva en ti. En los tiempos del Antiguo Testamento se manifestaba para empoderarte, ¿verdad? Sansón recibía el poder del Espíritu y mató con una quijada a un montón de gente, ¿verdad? Los profetas recibían la palabra y eran videntes que daban manifestaciones del futuro a través del Espíritu Santo, pero no permanecía en ellos. El gran milagro del reino es que ahora Dios mora en nosotros, vive en nosotros. Eso es lo más maravilloso, hermano. Y Él, al Espíritu, cuando estás allí mal, tú lo clamas, clama a mí, yo te responderé. Y tú clamas al Espíritu y Él te ayuda como tu consolador, como tu paracleto. Amén, hermano. Y esa es la maravilla de estos tiempos. Pero lo hemos dejado quietecito por ahí al Espíritu Santo. Entonces los dones muy pocos se manifiestan. Los dones tienen que ver con el reino. El poder del Espíritu Santo, no, quedaos en Jerusalén, les dijo. Espérense un poquito hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El reino de los cielos tiene que ver con el testimonio que tú puedes darle a otras personas. Por eso los testimonios de la vida de nosotros arrastran. Por eso cuando tú vas a ir a evangelizar, no te preocupes, claro, si te sabes algunos versículos, qué bueno. Pero tú puedes hablarle a las personas que el día que llegó el reino a tu vida cambió. Amén. Qué importante. Porque el Espíritu Santo te va a recordar las cosas y eso lo dice la palabra. Es que pastor, yo no he estudiado mucho. Bueno, no te preocupes, ora y háblales de lo que Dios, de lo que el reino ha hecho en tu vida. Y qué importante son estas cosas. Amén. Dice Hechos capítulo 2, 22 al 24. Miren qué hermoso esto. Escuchen. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, con los prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido. Y es que la venida de Cristo al traer el reino también trajo una experiencia de la resurrección, hermano. La muerte y la resurrección es un poderoso mensaje del reino. Ahora tú tienes la esperanza de que un día cuando mueras vas a resucitar para una vida plena, diferente. Y entonces vamos a estar aquí en la tierra por 1000 años y quizás más, junto al gobierno de Cristo, que va a ser diferente al gobierno que hoy establece el reino de los cielos, porque no tenemos un gobierno físico, pero el Espíritu está ahí y Él da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque todos los que somos hijos de Dios pertenecemos al reino de los cielos, porque ya recibimos a Cristo, porque ya somos propiedad de Cristo, porque ya fuimos sellados por el Espíritu Santo. Todo esto es importante, hermano. Te lo estoy recordando nada más. Yo sé que ya tú lo sabes. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice la palabra: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Poderoso. Hay esperanza en el mensaje del reino. Y Pablo, hermano, Pablo
Algunos dicen que solo habló de Cristo. No, él habló del reino. Entrando, dice Pablo, en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Gloria a Dios. Un mensaje cristocéntrico, pero también un mensaje del reino. Ahí en Hechos 28, 30 y 31, que ya es el capítulo último del libro de los Hechos, dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y miren qué poderoso es esto, hermano. Ustedes saben que los años últimos de Pablo estuvo en la cárcel. Claro, le dieron una casita por ahí donde estaba libre y él predicaba. Parte del milagro de Dios, porque él debe haber estado en una cárcel encerrado. Pero los últimos años, antes de que muriera, él pudo predicar el evangelio abiertamente. Qué lindo cómo Dios obra. Él ya estaba escogido para algo. Y se lo dijo cuando tuvo la experiencia de la manifestación, cuando él lo botó el Señor del caballo y tuvo una experiencia sobrenatural. Y Dios le dijo: no sabes para qué estás listo. Y así es el evangelio. Y el evangelio ha tenido historias y tiempos difíciles, porque no es fácil ser cristiano, porque no es fácil seguir la voluntad de Dios. Pero qué privilegio cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hicieron los discípulos, como lo han hecho tantas personas que han tenido la experiencia del evangelio y que Dios los ha usado para que este mensaje del reino sea extendido hasta los confines de la tierra. Amén. Y esto quiero que te lo lleves en tu corazón, porque un día Dios me llamó a mí y el recorrido ha sido no muy fácil a veces. Pero lo que he aprendido, que el reino te mete y te saca, te da experiencias, te da vivencias, te da tanta cosa. Pero como Pablo dijo un día: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Cuando yo llegué al evangelio, mi mamá me dejó de hablar por 1 año, porque ella rechazó el evangelio. Tremendo, hermano. Los peores enemigos del evangelio es tu familia a veces. Y a veces tienes que vivir experiencias difíciles. Pero es un mandato de Dios para nosotros. Ahora, Dios, amados hermanos, nos está esperando a que le digamos qué necesitamos de Él para poder cumplir con este mandato. Cuando tú hablas, cuando tú abres la puerta al reino de Dios, el Señor te dice: no te rindas, sigue fielmente, combate el mal, combate el sufrimiento con el evangelio. Porque la palabra de Dios en ese aspecto, hermanos, ese tiene el poder. La palabra del evangelio llega y sana. Los grandes cambios en la sociedad han ocurrido a través de que el evangelio ha permeabilizado nuestra sociedad. Y así surgieron universidades, escuelas, institutos, hospitales, a través del evangelio. El evangelio que debe de ser predicado siempre. Y nosotros, como pentecostales, porque esta iglesia es una iglesia pentecostal, reconocemos la función del Espíritu Santo en la inauguración y en el continuo ministerio del reino. En su bautismo, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y sus actos de poder trajeron sanidad a los enfermos y restauración espiritual a los hombres. Y el pecado fue combatido, porque el reino de los cielos combate el pecado. Esta sociedad tiene que permearse a través del mensaje. Y ustedes saben cómo están las redes hoy. Es terrible la influencia que nuestros niños y jóvenes están recibiendo a través de las redes.
Y por eso qué bueno cuando tú publicas en las redes un mensaje. Cuando podemos nosotros los pastores y las iglesias poner en YouTube los mensajes y que el mensaje del Evangelio vaya, alguien lo va a recibir. Amén. Amén. Y qué importante, pero claro, tenemos que vigilar que ese mensaje sea un mensaje bueno, porque también el enemigo usa las redes para poder poner mensajes subliminales que llegan a la mente de nuestros niños y los corrompe, los perturba, les hace daño. Amén. Amén. Ahora, la venida del Espíritu Santo, el bautismo de Jesús, fue un punto significativo en el ministerio de Jesús. Dice la palabra en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y quiero hablar un poquito de esto, porque como iglesia pentecostal quiero promover la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús demostraba la presencia del reino. Y Jesús describe en el libro de los Hechos el poder de ese reino, que se manifestó en milagros, en sanidades, en liberaciones. Mateo 8, versículos 2 y 3, quiero compartirte cómo el reino se manifestó en aquellas personas, y ese mismo reino se tiene que manifestar ahora. Dice la palabra en Mateo 8, 2, 3, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Yo creo que vale la pena que reflexionemos en este versículo. Ahí hubo dos aspectos importantes. Primero, el que pidió el milagro, y luego el que estuvo dispuesto a hacerlo. Amén. Dios, a través de su Espíritu Santo, está dispuesto a sanarnos, a liberarnos, a darnos provisión y bendición. Amén, hermano. Qué Amén. importante. Miren en Mateo 8, 16, 17 lo que dice. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y es que el pecado trae la enfermedad al mundo, ustedes lo saben. Trae la muerte, ¿verdad? El pecado. Pero también hay otras influencias, y aquí el Señor nos dio una muestra del poder que tiene los espíritus inmundos y que pueden enfermar. Hay espíritus de enfermedad que traen. Y la Biblia muestra esa labor de Cristo. Yo sé que el tema de los demonios es un tema que a veces las personas no quisieran tocar, pero tenemos que hablarlo, y tenemos que entender que un cuarto de las enfermedades, del 100%, 25%, pueden ser enfermedades causadas por demonios. Es importante que lo sepamos. Dice Mateo 15, 30, 31. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué dice? Y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Gloria a Dios. Qué tremendo, qué poderoso. Amén. Y glorificaban al Dios de Israel. Amén. No, nadie. La Biblia
Si la Biblia, si nosotros dice la palabra que hubo tantos milagros de parte de Jesús y del reino, que si se escribieran todos los milagros y todos los hechos, no serían suficientes las diferentes bibliotecas. Algo así lo dice, estoy parafraseando. Porque nadie quedaba sin su sanidad o su liberación. El poder de Dios manifestado a través de una presencia del Espíritu Santo. Con la pastora hemos tenido algunas experiencias nosotros al asistir a algunos congresos. Y yo en lo personal he tenido experiencias sobrenaturales de la manifestación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En campañas, me recuerdo una campaña hace años allá en mi país, donde la gente caía como que estuviera borracha. Y al principio creímos que sí, realmente era gente que había entrado tomada con licor, pero era la presencia del Espíritu. Y algunas personas, sin que nadie las tocara, llegaron para su milagro de sanidad y fueron sanadas. Me recuerdo una campaña que estuve en Argentina, ya con Claudio Freyson, hace muchos años. Fuimos para poder experimentar la presencia del reino, hermano. Increíble la cantidad de sanidades que se presentaban a través de la experiencia de la presencia del reino por medio del Espíritu Santo. Así es que el milagro, ese milagro de que hoy Dios se manifieste entre nosotros es poderoso. La gente allá tenía que estar Jesús allí físicamente, y ese fue el ministerio, Él trajo el reino. Pero ahora Él ha dejado al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nosotros debemos de anhelar para que se manifieste entre nosotros. Amén. Pero eso, pastora, obliga a que nos metamos más en ayuno, más en oración, más en las prácticas espirituales. Gloria a Dios, sí. Ven, hermano, ¿verdad? Amén. Tan necesario. Lucas 13, 11 y 16. Miren este milagro maravilloso. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Este espíritu de enfermedad era un demonio, hermano. Y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Qué poderoso. Ay, ay, ay. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y él dijo lo siguiente, miren qué hermoso lo que dijo Jesús. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, porque un montón de religiosos empezaron a combatir el milagro. ¿Pero por qué el día sábado está trabajando? ¿Me entienden? Hay muchos religiosos en la iglesia. Estamos sufriendo con ese tipo de personas que no creen en los dones, no creen en la manifestación del Espíritu Santo, no creen en las lenguas, no creen en los milagros. Se han quedado todavía viviendo diciendo que lo que pasó allá con Cristo, eso fue allá, que eso ya no sucede. Pero eso no es cierto, hermano. El reino de los cielos está presente. Amén. Ahora, permitamos que Él se manifieste. Amén, Amén. hermano. Amén. Dice la palabra en Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. No le quedaba ni uno, hermano. Todos salían brincando de gozo, glorificando a Dios. Y dice Lucas 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia, que ahora salgamos y que cuando vayamos a evangelizar y la gente esté enferma, usted le imponga manos y sea sanada. Eso es lo que Dios quiere. Dice Hechos 5, 12 al 16, ya voy a ir terminando, hermano. Para algunos que quisieran ya que paráramos del mensaje, miren lo que dice la palabra. Y por la mano de los apóstoles
se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Había oposición, pero no podían decir mucho, porque allí Dios se estaba manifestando. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Gloria a Dios. ¿Cómo te quedó, hermano? Amén. La sombra. ¿Tú puedes creer eso, lo que dice la palabra? Los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún, miren lo que dice, de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué? Todos eran sanados. Gloria a Dios. Ese es el mensaje del reino. Debemos de empezar a pensar de esa manera si no lo pensábamos. Acá tiene que suceder algo, hermano. Amén, hermana. Amén. ¿No crees tú? Amén. Dice Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pónganse de pie, por favor. Gloria al Señor. Ok. Claro que sí. Amén. Ok. Ya vamos a terminar, ¿ok? Bueno, pues. Dios te bendiga. Muy bien, gloria al Señor. Hay necesidad de que el reino se manifieste. Amén. Es una muestra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora yo pregunto, ya para finalizar, ¿será que ese reino ha dejado de manifestarse en estos tiempos? No. ¿Será que la iglesia de Jesucristo pausó el reino y no está activa? No, ¿verdad? ¿Qué está pasando entonces en estos tiempos? Te lo dejo como una pregunta. Yo sí sé que el reino está activo. Lo vemos en otras iglesias. Lo vemos en el mundo. Hay muchos ministerios avivados. Yo te animo a que pensemos en esto que hemos escuchado hoy. Reflexionemos y busquemos más a Dios. Amén. Que nos comprometamos a que el reino de los cielos se manifieste en nosotros y en las vidas de otros. Que nos animemos a ir a presentarle el reino de los cielos a aquellos que todavía no lo conocen. Activemos el reino. Que hayan milagros, que hayan señales, que hayan prodigios. No sé si hay algún canto ahí que podamos poner, podamos adorar al Señor. Y bueno, vamos a abrir el altar por si usted quiere pasar al altar. Quiere primero pedirle perdón a Dios porque usted no está haciendo la voluntad de Él. Pero también pedirle una unción nueva. Amén. Una unción nueva. Amén. Esa unción del reino que otros tienen y que nosotros no tenemos. Amén, hermanos. Vamos a adorar. Pónganse de pie todos. Cantémosle al Señor.